Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Durante este año, señaladamente a partir de septiembre del año pasado y hasta ahora, hemos vuelto una y otra vez en materia de tipo de cambio. Hemos tenido que analizar en este programa, más allá de la coyuntura, más allá del último hecho, qué es lo que sucede con el tipo de cambio. Cuando hablamos de la paridad entre el peso y el dólar, nos vamos muy íntimamente hacia nuestros peores miedos, nuestros traumas, la forma en la que fuimos educados, no solo como sociedad, sino como mexicanos. Habría que recordar que todavía hace no mucho tiempo en la historia de este país, principios de la década de los 90, algún presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, decía que presidente que devalúa, se devalúa. Generamos durante muchísimos años, quizá durante todo el desarrollo estabilizador y señaladamente durante la docena trágica del populismo de Luis Echeverría y José López Portillo, una relación perversa entre el tipo de cambio y la estabilidad económica nacional. Convertimos a un precio de la economía, a una variable de ajuste, en un eslabón fundamental, en la piedra de toque de la construcción de la economía mexicana, cuando en realidad se trata de un precio más en la economía que hay que analizarlo en conjunto. Hace algún tiempo el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, me decía que haber tenido un tipo de cambio fijo en el país es como poner, para pintar una casa, es como poner la brocha y mover la casa, cuando lo lógico es poner la casa e ir moviendo la brocha. Sin embargo, no hemos podido superar como nación y como sociedad los traumas que tenemos los mexicanos en torno al tipo de cambio. Hoy, nuevamente analizaremos este tema en la otra cara de la moneda. Bienvenidos. Desde hace 20 años, México adoptó un tipo de cambio flexible, determinado por el mercado, pilar de la estabilidad macroeconómica que amortigua choques externos, fortalece la exportación y acompaña el buen desempeño del consumo interno. Luis Madrazo Layuz, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, afirmó que las autoridades están pendientes y atentas de asegurar el orden y la liquidez del mercado cambiario para enfrentar la volatilidad global. Los más viejos me van a entender con mayor facilidad. El auditorio más joven tendrá una de dos, o que preguntarle a sus papás y a sus abuelos, o buscar los libros de historia reciente de México. Durante muchos años en este país se decía que uno de los grandes eslabones, de los grandes pilares de la estabilidad económica era que el tipo de cambio del peso frente al dólar estaba en 12.50, que era bueno, una señal de que la economía mexicana funcionaba de una manera perfecta. Con esa tradición que tenemos, a veces de independencia y a veces de dependencia, de buscar que sean los Estados Unidos los que avalen lo que deberíamos estar haciendo nosotros por nosotros mismos, le dábamos al tipo de cambio ese valor supernatural. Y veíamos como una gran tragedia para el país cuando había devaluaciones. A los gobiernos además les gustaba hacerlas el miércoles de Semana Santa. Si usted nunca se ha fijado por qué hacia la Semana Santa hay una ligera volatilidad en el tipo de cambio, es porque hay un trauma nacional de aquellas devaluaciones. A pesar de que desde hace más de 20 años tenemos un tipo de cambio libre, un tipo de cambio que se mueve de acuerdo con las condiciones en el mercado, hay quienes en el fondo de su mente, en su subconsciente o en algún lugar de su cartera tienen la teoría de que va a haber una devaluación. Hemos visto cómo los partidos políticos siguen retomando en campaña, no, es que se devalúa la moneda, es que este país es malo. ¿Realmente es tan mala una devaluación? ¿Realmente es tan problemática para la sociedad
que sucedan estas cosas? Todo tiene que ver con la historia, cuando el tipo de cambio era fijo y toda la economía se mantenía en torno a defender el tipo de cambio. En 1994, Carlos Salinas de Gortari, que decía que presidente que devalúa, se devalúa, tuvo una situación verdaderamente inusitada. La revuelta de Chiapas, secuestros de empresarios, asesinato de un candidato a la presidencia de la República, y decidió no mover el tipo de cambio, a pesar de que había condiciones y que había un ataque internacional en contra del peso. Buscaron ahí algunas opciones que eran denominadas en dólares, pero pasadas a pesos, para tratar de mantener el tipo de cambio. Se consumieron las reservas internacionales. ¿Qué hubiera pasado si en aquel nefasto marzo de 1994 el presidente hubiera devaluado 1 o 2 pesos, teniendo, insisto, un tipo de cambio fijo? Simple y sencillamente tenía el apoyo de los otros candidatos a la presidencia y tenía la necesidad desde el punto de vista de la prudencia económica de hacerlo. Sin embargo, optó políticamente, movió toda la casa y la casa se desplomó, la casa se cayó y se destruyó de una manera escandalosa. Le recuerdo que el llamado error de diciembre 94-95 fue la última vez que este país estuvo en crisis económica y que, según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, todavía los resabios de las crisis que hemos tenido en los últimos 30 años se siguen manifestando en la economía mexicana. Hay quien dice, no, el tipo de cambio muestra la fortaleza de México frente al mundo y los Estados Unidos. La fortaleza de la economía mexicana se refleja en cosas mucho más importantes. Una de ellas, fundamental, es el bolsillo de los mexicanos, es el nivel de pobreza, es, en cierto sentido, también el sobrevaluado aumento del Producto Interno Bruto, que también ahora lo vemos como si fuera un artículo de fe. Lo importante, lo verdaderamente trascendente de una política económica no es estas variables, las llamadas variables macroeconómicas, sino es el nivel de vida de cada una de las personas. ¿A usted qué le importa si el tipo de cambio está en 13 o 20 pesos? Absolutamente nada. Lo que le importa es cómo vive usted y cómo vive su familia. A raíz de septiembre, con la caída del petróleo, del precio del petróleo, y la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que ha sido todavía bastante incierta, hay quienes se asustan y ven que el tipo de cambio se mueve y creen que eso implica una crisis para la economía. ¿En realidad implica una crisis? Pregúnteselo otra vez. ¿Cuántas operaciones ha hecho usted con dólares en el último año? Ahora compárelas con cuántas operaciones ha hecho en pesos durante ese mismo periodo. Es muy sencillo. Si a usted le ha tocado aquellos días donde el tipo de cambio ronda los 16 pesos por dólar, pues le ha ido mal. Pero en la mayoría de las operaciones y la mayoría de los mexicanos no tenemos que ver con los dólares para nuestra vida diaria. Alguien me podrá decir, bueno, los productos importados. Déjeme dar algunos indicadores. El INEGI nos ha mostrado el crecimiento del consumo, que están creciendo a una tasa ligeramente superior. Durante los 4 primeros meses del año, que es el último dato del INEGI, la compra de bienes importados. ¿Qué quiere decir? Que no se está reflejando en el precio final o que los consumidores están dispuestos a pagarlos. Si hubiera un incremento en los precios, estaríamos viendo un repunte de la inflación. Estaríamos viendo que la inflación está subiendo porque la gente no puede comprar los bienes importados o tiene que pagar más por ellos. Sin embargo, el argumento se cae cuando vemos que la inflación se ha mantenido consistentemente durante este año abajo del 3%, que tenemos de las inflaciones más bajas de la historia, que incluso Banco de México ha dicho en sus juntas de gobierno y recientemente en la publicación de la minuta de la última junta de gobierno, que no ven presiones inflacionarias importantes
ni en este año ni en el próximo, que esperan que la inflación se ubique para 2015 abajo del 3%. ¿Eso qué significa? Que no está teniendo un impacto en los precios. Ciertamente, si alguien lo quiere ver desde una trinchera muy pequeña, es que yo importo algunos bienes y servicios. Han tenido que reducir su margen. El que ellos tengan que reducir su margen es un asunto menor. Sin embargo, lo podemos ver desde otra perspectiva, ver la otra cara de la moneda de este asunto. ¿Cuánto se han fortalecido las exportaciones mexicanas? Tenemos una paradoja verdaderamente interesante. Hemos visto cómo se desploma la venta de petróleo y por lo tanto los ingresos petroleros en el país. Sin embargo, esto se ha compensado con una muy buena política fiscal, una política que ha permitido mantener a la economía y por el otro lado, en el otro extremo de la ecuación, tenemos mayores exportaciones, que aquellos sectores que son muy dinámicos están vendiendo más hacia los Estados Unidos. La discusión de fondo es el tipo de cambio, el movimiento que ha tenido el tipo de cambio a lo largo de este periodo, ¿implica un deterioro en la economía mexicana? Y la respuesta es no. No implica ningún deterioro para la economía mexicana. No hay daño. Incluso le diría yo que en el margen hay un beneficio para los mexicanos, que en el margen estamos pudiendo exportar más y que algunos sectores de la economía, señaladamente los dedicados a la exportación y en particular el sector automotriz, están creciendo de una manera importante, estableciendo mes con mes récords de ventas de exportación y récords de venta en el mercado interno. Ahora bien, alguien me podrá decir todavía, bueno, David, pero el tipo de cambio refleja la fortaleza de la moneda. Ok, supongamos sin conceder que eso es un punto de análisis económico serio. Entonces, habría que comparar cómo el peso, que es la octava moneda más negociada en el mundo, se ha comportado en relación al resto de las monedas del mundo. Si estuviéramos viendo que la economía mexicana está perdiendo fama internacional, prestigio y o confianza, veríamos que la depreciación del peso es mucho más acelerada. En el peor momento de fortalecimiento del dólar frente al peso, el margen ha sido de 10%. Brasil, Argentina, Turquía, Grecia, la propia Unión Europea serían felices con unas depreciaciones de este tipo. Resulta que durante todo este periodo, aún considerando el momento más complicado, el peso es la moneda que menos valor ha perdido frente al dólar. ¿Qué significa eso? Que incluso si lo vemos como un tema de prestigio, deberíamos decir, bueno, pues somos los más fuertes comparados con la canasta de monedas con la cual suele compararse al dólar. Si la principal moneda internacional tiene este comportamiento, entonces, lógicamente, deberíamos ver que nuestro comportamiento es positivo. Sin embargo, y esto es muchísimo más importante, la pregunta que tenemos que hacerlo es, en realidad, sin discusión, ¿a usted le ha afectado el movimiento de tipo de cambio de manera negativa? Va a ver que la respuesta es no. Gracias, que le vaya muy bien.